Bienvenido a Core English. Este video incluye todas las lecciones del nivel 2, ampliación de oraciones. Estas lecciones cubren puntos importantes sobre las diferencias entre el español y el inglés. Estos puntos incluyen una introducción al sujeto y al predicado en las oraciones, el tiempo y la ubicación, cómo hacer preguntas, incluyendo cómo pedir información, y cómo unir oraciones usando and, but y so. Puede hacer una pausa entre lecciones y descargar cada hoja de ejercicios desde el enlace que aparece en la descripción. Es importante realizar los ejercicios. Comencemos. Esto es el nivel 2, lección 1. ¿Qué es una oración? El sujeto y el predicado. En el nivel 1, aprendiste que una oración es una idea completa y practicaste encontrar el significado con quién, acción, qué, dónde y descripción. En esta lección daremos el siguiente paso. Aprenderemos dos palabras importantes, sujeto y predicado. Comencemos con un repaso rápido. Una oración es una idea completa. Comienza con una letra mayúscula y termina con un signo de puntuación. Aquí hay algunos ejemplos. The cat runs. He kicked the ball. Cada oración tiene dos partes principales. La primera parte es el sujeto. El sujeto es sobre quién o qué trata la oración. Usando nuestros ejemplos. The cat runs. El sujeto es the cat. He kicked the ball. El sujeto es he. El sujeto es la persona o cosa que realiza la acción. En este último ejemplo, he es quien realiza la acción. También podríamos tener una descripción que describa el sujeto. Utilizando nuestro primer ejemplo, podríamos decir The brown cat runs. La segunda parte de una oración es el predicado. El predicado nos indica la acción y el resto de la información sobre la oración. Aquí es donde a menudo encontramos la acción, el qué, el dónde, y también puede incluir descripciones. Aquí hay algunos ejemplos. The cat runs. El predicado igual runs. He kicked the ball. El predicado igual kicked the ball. The dog sleeps on the sofa. El predicado equals sleeps on the sofa. The zebra ate the green grass. El predicado equals ate the green grass. Aquí hay una regla muy importante del inglés. En inglés, toda oración completa necesita un sujeto. Normalmente decimos el sujeto en inglés. Esta oración no está completa. It's raining. Esta oración está completa. It is raining. Y otra regla importante. En inglés, las oraciones suelen seguir este orden. Primero, el sujeto. Segundo, el predicado. Repasemos. Una oración es una idea completa. Toda oración completa tiene dos partes principales. Un sujeto, un predicado. El sujeto nos dice quién o qué. El predicado nos dice qué decimos sobre ellos. En la próxima lección analizaremos más detenidamente el tema y aprenderemos cómo ampliarlo. Ahora, descargue la hoja de ejercicios de la lección 1 en nuestro sitio web y haga los ejercicios. Recuerde practicar siempre que pueda. Bienvenidos a Core English Nivel 2, Lección 2. Ampliación del tema.
En esta lección analizaremos más detenidamente el sujeto en una oración. Aprenderás a alargar los sujetos, a usar sujetos plurales, qué son los sustantivos y cómo sustituir los sustantivos por pronombres. A modo de resumen, toda oración completa tiene dos partes. 1. El sujeto, la persona o cosa de la que trata la oración. 2. El predicado, lo que hace o es ese sujeto. En estos ejemplos, el sujeto indica quién, dónde o qué. El predicado indica qué sucede o qué es el sujeto. Un sustantivo es una palabra que nombra a una persona, un lugar o una cosa. Cada oración tiene un sujeto que indica de quién o de qué trata la oración. Aunque puede haber varios sustantivos en una oración, debe haber un sustantivo en el sujeto, ya que los sustantivos nombran a personas, lugares y cosas. Por ejemplo, en la oración My friend is a teacher, friend es un sustantivo en el sujeto. Puede haber más de un sustantivo en el sujeto. Por ejemplo, Tom, Betty and John went to the zoo. Esto se denomina sujeto compuesto. Dos o más personas o cosas que realizan la misma acción. Los sujetos también pueden ser plurales, es decir, referirse a más de una persona o cosa. Por ejemplo, The dogs are running. The people can talk. Podemos sustituir sustantivos por pronombres para que las oraciones suenen más fluidas y evitar repeticiones. En lugar de decir Emma is my friend, Emma works at the shop, podemos decir Emma is my friend. She works at the shop. La palabra ella sustituye al sustantivo Emma. Los pronombres como he, she, it, we, they sustituyen a los sustantivos, pero siguen actuando como sujetos. Repasemos lo que hemos aprendido hoy. El sujeto indica de quién o de qué trata la oración. El sujeto debe ser un sustantivo. Los sujetos pueden ser singulares, plurales o compuestos. Los pronombres pueden sustituir a los sustantivos para que las oraciones sean más fluidas. Todas las oraciones comienzan con un sujeto claro. Es el punto de partida de todo lo que quieres decir. Ahora descargue la hoja de ejercicios de la lección 2 en nuestro sitio web y haga los ejercicios. Practique siempre que pueda. En la próxima lección pasaremos a la otra parte de la oración, el predicado, y exploraremos cómo las palabras de acción dan vida a sus oraciones. En la última lección aprendimos sobre el sujeto, la persona o cosa de la que trata la oración. Hoy aprenderemos sobre la segunda parte principal de una oración, el predicado. Cada oración tiene dos partes principales, el sujeto, el predicado. El sujeto nos dice de quién o de qué trata la oración. El predicado es todo lo que nos da más información sobre el sujeto. En esta etapa nos enfocamos en la idea principal del predicado. El predicado nos puede decir lo que hace el sujeto, lo que es el sujeto o lo que tiene el sujeto. Más adelante aprenderemos cómo el predicado también puede incluir información como dónde, cuándo y cómo, pero aún no. Observe esta oración. The dog runs.
The dog es el sujeto. Runs es el predicado. El predicado nos dice lo que hace el perro. Otro ejemplo. She is tired. She es el sujeto. Is tired es el predicado. El predicado nos dice cómo es el sujeto. Y una más. They have a car. They, sujeto. Have a car, predicado. El predicado nos dice lo que tiene el sujeto. Y aquí se puede ver que al igual que los sustantivos o las palabras nominativas pueden aparecer en el sujeto, también pueden aparecer en el predicado. En estos ejemplos, las palabras que nos indican la acción o el estado en el predicado suelen llamarse verbos. No es necesario que conozcas todavía todas las diferencias entre los verbos. Solo recuerda esto. Cada oración completa nos indica que algo está sucediendo o que algo está haciendo. Para aclarar, el predicado no es solo una palabra. A veces es corto, a veces es más largo. Pero todo lo que nos da más información sobre el sujeto pertenece al predicado. Y recuerda, toda oración completa tiene un sujeto y un predicado. Si falta uno de ellos, la oración no está completa. Como nota para los hispanohablantes, donde el orden de las palabras suele ser más flexible. En inglés, el predicado normalmente va después del sujeto y no lo movemos al principio. El sujeto debe ir antes del verbo y del resto del predicado en las oraciones normales. Escucha esta oración y responde cada pregunta. My brother works. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién o de qué trata la oración? My brother es el sujeto. ¿Cuál es el predicado? ¿Qué se dice de él? Works es el predicado. Ahora esta. The children are happy. Sujeto es the children. Predicado es are happy. En lecciones posteriores aprenderemos cómo añadir más información al predicado, pero por ahora tu tarea es sencilla. Para comprender una oración, encuentra el sujeto. Encuentra todo lo que nos dice sobre el sujeto. Ahora, descargue la hoja de ejercicios de la lección 3 en nuestro sitio web y haga los ejercicios. Practique siempre que pueda. En la próxima lección, exploraremos cómo introducir el tiempo en las oraciones. Este es el nivel 2, lección 4. El tiempo en las oraciones. En esta lección vamos a aprender cómo las oraciones en inglés nos indican cuándo ocurre algo. Todas las oraciones completas nos indican quién o qué ocurre o qué es o qué ha pasado. Ahora añadamos un dato adicional. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos indica el tiempo? El tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo nos puede decir? Ahora. Antes. Después. ¿Con qué frecuencia ocurre algo? Estas palabras nos ayudan a entender cuándo ocurre algo. Cuándo nos indica el tiempo. Aquí hay algunas palabras comunes y combinaciones de palabras que responden a la pregunta ¿cuándo? Ahora, tiempo. Now. Today. At the moment. Tiempo pasado. Yesterday. Last night. Last week.
Before. Tiempo futuro. Tomorrow. Next week. Later. Soon. ¿Con qué frecuencia? Always. Usually. Often. Sometimes. Never. En inglés, el tiempo suele indicarse con palabras adicionales. Estas palabras añaden información a las palabras de acción, es decir, a los verbos. Veamos algunas oraciones. I am working now. She called me yesterday. We will meet tomorrow. Cada oración añade palabras como información y nos dice cuándo ocurre la acción. Las palabras o frases relacionadas con el tiempo suelen aparecer al final de una oración, al principio de una oración, al final. I study English at night. He exercises every morning. Al principio. Today I feel confident. Last week we finished the lesson. Ambas posiciones son correctas. Podemos preguntar sobre el tiempo utilizando ¿cuándo? When do you study? When does she work? When did they arrive? La respuesta suele incluir una palabra o frase que indica tiempo. I study at night. She works on Monday. They arrived yesterday. Recuerda que el tiempo suele ser información adicional. La oración sigue siendo completa sin él. I work. She studies English. Añadir el tiempo aclara el significado. I work in the morning. She studies English every day. En esta lección has aprendido que las oraciones pueden indicarnos cuándo ocurre algo. Las palabras temporales responden a la pregunta ¿cuándo? El tiempo puede aparecer al principio o al final de una oración. Añadir el tiempo aclara el significado. En la siguiente lección continuaremos construyendo oraciones más claras, añadiendo información adicional útil. Ahora, descargue la hoja de ejercicios de la lección 4 en nuestro sitio web y haga los ejercicios. Esta es la lección 5 del nivel 2, ¿dónde? En las oraciones. En esta lección, vamos a ver dónde ocurren las cosas en una oración. No estamos aprendiendo etiquetas gramaticales, estamos aprendiendo cómo el inglés añade de forma natural información sobre el lugar. Al finalizar esta lección, serás capaz de añadir información complementaria a una oración, saber dónde suele ir esta información, evitar errores comunes que cometen los hispanohablantes al hablar inglés. Comencemos con una oración simple. She works. Esta oración está completa, nos dice lo que sucede, pero a menudo queremos añadir más información. Por ejemplo, ¿dónde trabaja? Ahora fíjate en esta oración. She works in an office. In an office nos dice dónde. La acción principal sigue siendo works. La información sobre dónde es información adicional. En español, el orden de las palabras es flexible. Por ejemplo, ella trabaja en casa. En casa, ella trabaja. Ambas frases suenan naturales en español. En inglés, el orden normal es diferente. Normalmente colocamos la información después de la acción. Por lo tanto, normalmente decimos, she works at home. La expresión at home she works se usa con menos frecuencia y aunque también es correcta, se utiliza para dar énfasis o conseguir un efecto dramático. Observe estas oraciones.
I study English at home. We meet at the zoo. He eats in the kitchen. En cada oración, la acción viene primero. La información sobre el lugar viene después. Este es el orden de las palabras más natural en inglés. En inglés, el significado de dónde se expresa con más de una palabra. Algunas palabras indican una relación con la ubicación y otras indican la ubicación en sí. Por ejemplo, at home, in the office, at school. Estas palabras van juntas. No se puede eliminar ninguna de ellas. No se dice she works home. Lo correcto es she works at home. Estas son oraciones completas. She works. I study. We meet. La información sobre el dónde es adicional. La añadimos cuando queremos ser más claros. La palabra de acción o verbo muestra lo que sucede. Work, study, eat, meet. Las palabras que indican dónde no cambian la palabra de acción, solo añaden información. Preguntamos por una ubicación utilizando ¿dónde? Where do you study? Where does she work? Where do they meet? La respuesta suele incluir una o varias palabras que indican el lugar. I study at home. She works at the school. They meet online. Repasemos. En español, la información sobre dónde es información adicional. Suele ir después de la acción. Se muestra utilizando palabras que expresan una relación con la ubicación y otras, la ubicación en sí misma. En la próxima lección veremos cómo hacer preguntas en inglés. Ahora descarga la hoja de ejercicios de la lección 5 en nuestro sitio web y haz los ejercicios. Recuerda practicar siempre que puedas. Este es el nivel 2, lección 6. Hacer preguntas. En esta lección vamos a aprender a hacer preguntas en inglés. Ya sabes cómo hacer afirmaciones. Ahora aprenderás a convertir una afirmación en una pregunta. Esto es importante porque en inglés las preguntas se construyen de forma diferente a las afirmaciones. En español, a menudo se puede hacer una pregunta simplemente cambiando el tono de voz. El orden de las palabras puede permanecer igual. En inglés, también. Usamos un signo de interrogación, pero solo uno al final. Y también, usamos una entonación ascendente al final. La voz sube. Pero la mayoría de las preguntas en inglés también requieren un cambio en el orden de las palabras. Una pregunta es una oración que solicita información. Por lo general, espera una respuesta. Ejemplos. Are you ready? Do you like apples? Does she work here? Mira esta oración. You are ready. Es una afirmación. Ahora mira esta otra. Are you ready? Es una pregunta. El significado es similar, pero el orden de las palabras ha cambiado. Las preguntas más fáciles en inglés utilizan el verbo ser, la acción de ser. Estos verbos son am, is, are. Para formar una pregunta, el verbo se coloca al principio de la frase. Por ejemplo, I am late. Am I late? You are ready. Are you ready?
This is my class. Is this my class? Nota: la palabra de acción o verbo no suele moverse así en español. En inglés, este movimiento es esencial. Hay algunas preguntas que se pueden responder con un simple sí o no. Por ejemplo, ¿Is she fit? ¿Do you like apples? Algunas preguntas en inglés utilizan las palabras auxiliares do o does. Ejemplos: You work here. Do you work here? He plays soccer. Does he play soccer? Una nota importante para los hispanohablantes. El español no utiliza palabras auxiliares como do o does. En inglés, estas palabras ayudan a formar la pregunta. No traduzcas palabra por palabra. Piensa en do o does como una señal de pregunta. Practicaremos esto más adelante. Cuando se utiliza en oraciones en inglés, ten en cuenta que do se utiliza con I, you, we, they. Does se utiliza con he, she, it. En la mayoría de las preguntas en inglés. 1. El verbo o el auxiliar va primero. 2. El sujeto va después. 3. El resto de la oración sigue a continuación. Ejemplos: Are you ready? Does she work here? Las preguntas en inglés dependen del orden, no solo del modo. Sería un error decir You are ready? Lo correcto sería Are you ready? Incorrecto. She works here? Correcto. Does she work here? En inglés, una pregunta debe construirse correctamente, no solo pronunciarse de manera diferente. Repasemos. Las preguntas solicitan información. Las preguntas en inglés suelen cambiar el orden de las palabras. Am, is, are se colocan al principio. Do, does ayudan a formar preguntas. El inglés y el español utilizan sistemas diferentes. En la próxima lección aprenderemos a hacer preguntas informativas, utilizando quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Ahora descarguen la hoja de ejercicios de la lección 6 en nuestro sitio web, coreenglish.org, y no se olviden de hacer los ejercicios. Este es el nivel 2, lección 7. Preguntas para solicitar información. En la lección anterior, aprendiste cómo se formula una pregunta en inglés y cómo se puede cambiar el orden de las palabras en la oración para convertir una afirmación en una pregunta. Aprendiste la importancia de las palabras de acción o verbos am, is, are, do, does en la construcción de oraciones. En esta lección ampliaremos eso y veremos oraciones que piden información específica en inglés. Este tipo de preguntas informativas utilizan palabras especiales al principio. En inglés, tienen un nombre específico, basado en las dos primeras letras de las palabras. Se denominan preguntas W y H. Ya hemos tratado algunas de ellas en videos anteriores, como cuándo y dónde. Pero veamos toda esta categoría de tipos de preguntas. Algunas de las más comunes son what, where, when, why, who. Cada una de ellas pregunta algo diferente. What. What pregunta sobre una cosa o una acción. Aquí hay un ejemplo.
What is it? ¿Y más ejemplos? What do you need? What does she do? Where. Where pregunta por un lugar. Where is it? Más ejemplos. Where do you live? Where are they? When. When se pregunta por el tiempo. When is the flight? Más ejemplos. When are they coming? When is the meeting? Why. Why pregunta por una razón. Why won't it start? Más ejemplos. Why are you late? Why does she study? Who. Who pregunta por una persona. Who are they? Más ejemplos. Who is she? Who is coming? En muchas preguntas informativas en inglés, 1. La palabra interrogativa va primero. 2. Luego, el verbo auxiliar, do, does o am, is, are. 3. Luego, el sujeto. Por ejemplo, where do you live? What is this? When does it start? En inglés, el orden de las palabras es muy importante. En la siguiente lección aprenderemos a unir ideas utilizando and, but y so. Esto te ayudará a dar mejores respuestas, especialmente a las preguntas que empiezan por ¿por qué? Ahora descarga la hoja de ejercicios de la lección en nuestra página web y no te olvides de hacer los ejercicios. Este es el nivel 2, lección 8. Unir oraciones. And, but, so. En esta lección aprenderemos a unir oraciones. Cuando hablamos de unir oraciones, en realidad nos referimos a unir ideas. A veces, cada idea es una oración completa y otras veces, las ideas están dentro de una sola oración. En inglés hay muchas formas de unir ideas. En esta lección comenzamos con 3 muy comunes. And, añade, but, contrasta, so, muestra un resultado. Las lecciones posteriores se basarán en esto y explorarán más formas de hacerlo, pero comencemos por aquí. And añade información. Nos dice, esto es cierto y esto también lo es. And puede unir oraciones completas. She works here. She lives nearby. She works here and she lives nearby. And puede unir ideas dentro de una misma oración. She works here and lives nearby. El significado es el mismo. Las ideas simplemente están conectadas. But muestra contraste. Nos dice, esto es cierto, pero hay algo diferente o inesperado. Uniendo oraciones completas. I like coffee. I don't drink it at night. I like coffee, but I don't drink it at night. Unir ideas dentro de una misma oración. I like coffee, but not at night. La segunda idea limita o contrasta con la primera. So muestra una razón y un resultado. Primera idea, la razón. Segunda idea, lo que ocurre a causa de ello. Uniendo oraciones completas. I was tired. I went home. I was tired, so I went home.
Unir ideas dentro de una misma oración. I was tired, so went home. El español hace lo mismo con así que o entonces. Ejemplos. I was tired, so I went home. Estaba cansado, así que me fui a casa. It was raining, so we stayed inside. Estaba lloviendo, entonces nos quedamos adentro. Idea clave. S o igual a, debido a esto, esto sucede. Repasemos. And añade información. But muestra contraste. So muestra el resultado. Estas palabras nos ayudan a unir ideas y a crear oraciones más largas y claras. Ahora descarga tu hoja de ejercicios para la lección 8 en nuestro sitio web y no olvides hacer los ejercicios. Si alguna parte te ha resultado difícil, no te preocupes. Repasa las lecciones anteriores. La repetición es la clave para construir un inglés sólido. Una vez más, ayúdanos dando me gusta a este video y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Bien hecho. Cuando estés listo, continúa con el nivel 3.